Una profecía, sepultada por casi un siglo, ha despertado. No habla de un futuro lejano, sino de nuestro presente más crudo. ¿Y si las visiones de un hombre humilde, fallecido en 1945, apuntan directamente a un nombre y una fecha que hoy nos persiguen? El enigma de 2026 y la profecía oculta de Edgar Cayce sobre una figura como Trump. Esto es más que un rumor, es una verdad que se niega a ser silenciada. Sus quote, cartas prohibidas y quote, mantenidas en secreto por ser y quote, demasiado claras, demasiado amenazantes y quote, han salido a la luz. En ellas, se detalla un 2026 como el quote, punto de no retorno y quote, un umbral de caos global, y la aparición de un líder cuya voz movería naciones, pero cuyas manos sembrarían la división, no la paz. ¿Una coincidencia escalofriante con el panorama actual? ¿O, es el destino revelándose ante nuestros ojos? Las señales ya están frente a nosotros, los desastres se multiplican, las naciones se fragmentan y la verdad se distorsiona. Lo que estás a punto de descubrir no es solo historia, es un mapa de tu propio futuro, la clave para entender por qué estas advertencias nos aterran ahora y cómo proteger lo que más importa. El reloj está marcando. Quédate hasta el final. Porque la advertencia más crítica, el último eslabón de esta profecía, está aún por revelarse. En los anales del tiempo, donde miles de advertencias intentaron ser sepultadas por el olvido, surge una que se niega a permanecer en silencio. Es un susurro inquietante, una verdad oculta que ahora, en los albores de 2024, resuena con una precisión escalofriante en la conciencia colectiva. Una profecía ancestral, silente por casi un siglo, ahora se proyecta sobre nuestro presente, y su eco es tan claro como aterrador. ¿Estamos escuchando las últimas campanadas de una era, o el preludio de un renacimiento forzoso? El hombre detrás de esta premonición es Edgar Cayce, conocido como el quote, profeta durmiente quote. Un visionario del siglo XX cuyas palabras, pronunciadas en profundos estados de trance, desafiaron la lógica y el escepticismo de su tiempo. Cayce no fue un místico común, fue un canal para verdades que la ciencia apenas comienza a rozar. Y entre sus miles de quote, lecturas y quote, documentadas, hay una que se alza como un faro sombrío en el horizonte, el año 2026. Un año señalado no como uno más en el calendario, sino como un umbral, un punto de inflexión ineludible. ¿Podría ser este el destino final que la humanidad ha estado tejiendo con sus propias manos? ¿O una advertencia urgente para despertar antes de que sea demasiado tarde? Durante décadas, gran parte de esta inteligencia profética permaneció custodiada, dispersa en cartas privadas, en transcripciones poco difundidas, y en lo que se ha llegado a conocer como las quote, cartas prohibidas quote. Documentos que pocos se atrevieron a estudiar a fondo, no por su ambigüedad, sino por una claridad tan impactante que se consideraron demasiado peligrosos para la luz pública. Estos archivos ocultos, que ahora comienzan a ver la luz, revelan un destino que pende sobre nosotros, con 2026 como su eje central. Sus contenidos son tan reveladores como los antiguos oráculos, y la verdad oculta que desvelan nos obliga a mirar con nuevos ojos el tejido de nuestra realidad. Lo más inquietante es cómo estos antiguos presagios se entrelazan de manera siniestra con los eventos actuales. Cayce no solo habló de cambios geológicos y convulsiones sociales, sus visiones también esbozaron la figura de un líder que emergería en la hora más crítica del mundo. Un personaje envuelto en un poder que trascendería las fronteras tradicionales, cuya voz movería naciones, pero cuyas manos no traerían la verdadera paz. Un líder que aparecería cuando el mundo estuviera distraído por el miedo, la división y los desastres, y que, bajo el manto de la unidad, sembraría la separación. Es en este punto donde la profecía de Cayce adquiere una relevancia impactante y una urgencia terrorífica. La descripción de este líder resuena de manera escalofriante con el panorama político actual, y para muchos, el nombre que viene a la mente es el de Donald Trump. La polarización global, las elecciones controvertidas y la figura de un hombre capaz de movilizar masas y dividir sociedades, nos obliga a confrontar la pregunta más perturbadora: ¿es Donald Trump, o una figura análoga, la encarnación de esa advertencia que Cayce vislumbró hace casi un siglo? ¿Por qué esta conexión específica entre la profecía oculta de Cayce sobre un líder que desata el caos y la figura de Trump nos aterra ahora, en el preciso instante en que el tiempo parece acelerarse hacia 2026? Estamos a las puertas de un desvelamiento épico, una cuenta regresiva que no se mide en años, sino en el incesante tic-tac del reloj cósmico. Las señales están frente a nosotros, inconfundibles, si tenemos el coraje de verlas.
Prepárense, porque lo que viene podría cambiar para siempre nuestra percepción del futuro y nuestro propio papel en él. Para comprender la magnitud de las advertencias que nos acechan, primero debemos reconocer la voz que las pronunció. Edgar Cayce no fue un charlatán ni un predicador de fatalidades, fue un canal extraordinario, un hombre humilde del siglo XX, cuyo don desafió todas las explicaciones racionales. Conocido como el Iquot, profeta durmiente Iquot, Cayce entraba en profundos estados de trance, una especie de sueño consciente, y desde ese estado alterado de conciencia, revelaba información con una precisión que hoy, décadas después, sigue siendo asombrosa. ¿Era una conexión con lo divino? ¿Un acceso a los archivos acásicos? La fuente exacta sigue siendo un misterio, pero su destino profético es innegable. Sus Iquot, lecturas Iquot, miles de ellas meticulosamente registradas, son un testimonio viviente de su uncana autoridad. ¿Qué pruebas tenemos de su credibilidad pasada? La historia misma nos lo grita. Cayce predijo con inquietante exactitud la Gran Depresión de 1929, advirtiendo sobre el colapso bursátil cuando la economía mundial parecía invencible, tejiendo un velo de despertar financiero que pocos atendieron. Pronosticó el estallido de la Segunda Guerra Mundial, señalando incluso a los países involucrados, en un momento en que el planeta apenas se recuperaba de la contienda anterior. ¿Coincidencia? ¿O la vislumbre de un destino ya trazado en el éter? Pero sus visiones no se detuvieron en lo geopolítico. Cayce habló del ascenso de China como una potencia global, un cambio en el equilibrio de poder que apenas se gestaba en su época. Vaticinó una profunda crisis espiritual que sacudiría a la humanidad, un desgarro en el alma colectiva que hoy vemos manifestado en la polarización, la desesperación y la búsqueda de sentido que asola a nuestro mundo. Diagnosticó enfermedades incurables para la medicina de su tiempo y sugirió remedios imposibles que, en ocasiones, resultaron exitosos. Incluso describió civilizaciones antiguas, como la de la Atlántida, con detalles que la arqueología moderna apenas comenzaría a contemplar mucho después de su muerte. ¿Cómo un hombre sin educación formal podía poseer tal saber? La pregunta sigue resonando en el tiempo. El profeta durmiente no afirmó que estas verdades ocultas provinieran de sí mismo. Reiteró incansablemente que sus mensajes llegaban de una Iquot, fuente superior Iquot, una inteligencia espiritual que trascendía su propia conciencia. A través de la oración profunda y la meditación, se convertía en un conducto, un mensajero entre los velos, demostrando una conexión directa con lo que algunos llamarían Dios, y otros, una conciencia universal. Esta profunda raíz espiritual no solo valida sus profecías, sino que también nos hace reflexionar, si un hombre pudo ver tanto y con tanta precisión, ¿qué nos dicen sus advertencias finales para 2026 sobre nuestra propia alma? ¿Sobre el karma colectivo que como humanidad hemos sembrado? Esta es la base sobre la que debemos construir nuestra comprensión de lo que está por venir. Parte 3. Desbloqueando los archivos prohibidos, el secreto de 2026. Si las profecías públicas de Cayce fueron asombrosas, aquellas que permanecieron ocultas son una revelación que induce un escalofrío de búsqueda. Durante décadas, un velo de silencio y secreto cubrió lo que hoy conocemos como Iquot, las cartas prohibidas Iquot, y las transcripciones Iquot, sensibles Iquot, de Edgar Cayce. Estos no eran meros consejos o vagas predicciones, eran advertencias tan explícitas, tan directamente amenazantes para el orden establecido, que quienes custodiaban su legado, la Asociación para la Investigación y la Iluminación, ARE, y se rumorea que incluso funcionarios gubernamentales, decidieron mantenerlas alejadas de los ojos del mundo. ¿Por qué el miedo a la verdad? ¿Qué contenían estos documentos que era tan Iquot, controversial Iquot, y capaz de Iquot, amenazar el orden público Iquot? La historia de su supresión es un eco de la resistencia humana a confrontar lo inevitable. Ciertas cartas fueron discretamente retiradas, otras mal etiquetadas o selladas con la clasificación de Iquot, contenido sensible Iquot. Los guardianes de su obra temían el ridículo, sí, pero aún más, temían el pánico que podría desatarse al revelar información que contradecía la ciencia convencional y ponía en jaque la narrativa de control gubernamental. Pero la verdad, como el agua, siempre encuentra su camino. A lo largo de los años, pieza por pieza, estos documentos proscritos comenzaron a Iquot, filtrarse Iquot, o a ser Iquot, descubiertos Iquot, accidentalmente por descendientes o en archivos olvidados, emergiendo como fragmentos de un rompecabezas divino. Y lo que revelan es una visión mucho más profunda y darker de lo que Cayce permitió ver públicamente.
No es una repetición, es una intensificación. Es una mirada directa al corazón de la tormenta que se avecina. Estas cartas no hablaban de esperanza vaga, sino de interrupciones globales específicas. Y, entre todas las fechas mencionadas, una se destaca como un faro siniestro, el año 2026. Casey Quote señaló explícitamente y quote, que el periodo de mediados de la década de 2020, con 2026 como su epicentro, sería un quote, punto sin retorno y quote. No sería una fecha más, sería el quote, umbral y quote, de una disrupción global. Él no ofreció un marco de tiempo difuso. Otorgó un periodo claro de creciente inestabilidad entre el año 2000 y 2026, culminando en este último como el inicio de un quote, cambio repentino e irreversible quote. Podría ser 2026 el año en que la humanidad cruce un punto de no retorno, un momento en que el karma colectivo se manifieste plenamente. Las cartas prohibidas son el preámbulo de una verdad oculta que ya no puede ser ignorada, una advertencia que el tiempo intentó sepultar, pero que ahora resurge, más potente y aterradora que nunca, mientras la cuenta regresiva avanza hacia ese fatídico año. En el corazón de estas quote, cartas prohibidas quote, entre los presagios de cataclismos y crisis espirituales, reside una de las revelaciones más inquietantes y directamente aplicables a nuestro tiempo, la profecía de Edgar Cayce sobre un líder específico. Un hombre que emergería en la quote, hora más crítica del mundo quote, una figura envuelta en un poder que no sería quote, completamente de Oriente ni de Occidente quote, cuya quote, voz movería naciones, pero cuyas manos no traerían la verdadera paz quote. Esta descripción, detallada hace casi un siglo, hoy resuena con una intensidad escalofriante en el panorama político global, haciendo inevitable una conexión, la figura de Donald Trump. Cayce describió cómo este líder aparecería quote, cuando el mundo estuviera distraído por el miedo, la división y los desastres quote. ¿Acaso no es ese el espejo de nuestro presente? Un mundo fragmentado por pandemias, conflictos bélicos y una incertidumbre económica galopante. Un líder que quote, hablaría de unidad, pero sembraría separación quote, una paradoja que define gran parte de la retórica política moderna. Hemos visto cómo figuras carismáticas prometen soluciones mientras, consciente o inconscientemente, profundizan las brechas en la sociedad. La profecía no solo describe una figura, sino el contexto en el que surge, un reflejo directo del alma colectiva que, a través de sus propias divisiones y temores, invoca tal liderazgo. Analicemos esto con la frialdad de un espejo. Las campañas políticas recientes en Estados Unidos han sido un campo de batalla de polarización. Los mensajes de quote, hacer grande de nuevo quote, resuenan con la promesa de unidad, pero a menudo se perciben como una separación de otros grupos, de quote, enemigos internos quote, o externos. Las elecciones controvertidas, la desconfianza en las instituciones y la violencia callejera que hemos presenciado, ¿no son acaso los ecos de esa quote, profunda división entre grupos de personas quote, que Cayce vio? Su visión de un líder que quote, solo cuando el daño estuviera hecho, la verdad quedaría expuesta quote, es una advertencia sobre las consecuencias a largo plazo de seguir ciegamente a aquellos que prometen la luna sin ofrecer paz genuina. Esta no es una mera especulación, es una confirmación sesgada de los temores que muchos ya sienten. La mención de quote, Trump quote, en el título de nuestro vídeo no es casual, es un puente directo a la mente del espectador que ya ve estas conexiones. La figura de Donald Trump, con su capacidad para dominar los titulares, sus promesas audaces y la intensa división que genera, se alinea de forma aterradora con la descripción de Cayce. ¿Es el quote, hombre quote, que Cayce vislumbró? ¿O es un arquetipo de la advertencia? Una señal para que reconozcamos la energía que este tipo de liderazgo representa en nuestro destino colectivo. La profecía de Cayce sobre este líder es un llamado urgente a la introspección. Nos obliga a preguntarnos, ¿estamos permitiendo que el miedo y la división nos hagan tropezar en la oscuridad, siguiendo voces que prometen luz pero siembran sombras? El hecho de que esta conexión nos genere quote, escalofríos ahora quote, se debe a la inminencia de 2026, y a que los quote, signos quote, de este líder están cada vez más presentes, más palpables, más innegables. La verdad oculta de Cayce ya no es una historia lejana, es un presagio que se cierne sobre cada titular, sobre cada debate, sobre cada corazón dividido en nuestro mundo. Si la visión de un líder que siembra el caos nos aterra, la imagen de una tierra convulsionada que nos describe Cayce es absolutamente impactante. El profeta durmiente no solo habló de la agitación del alma humana, sino también de una reacción visceral de nuestro propio planeta.
Sus Iquot, cartas prohibidas Iquot, y lecturas Iquot, sensibles Iquot, describieron Iquot, alteraciones naturales violentas Iquot, un Iquot, aumento abrumador de terremotos, inundaciones, incendios forestales y huracanes Iquot. Esto no es simbólico, es la descripción literal de la angustia de la Tierra, un espejo de nuestra propia arrogancia y desconexión. Observemos el mundo en 2024 y 2025. ¿Acaso no somos testigos de una escalada sin precedentes? Cumbres de calor extremo pulverizando récords históricos, tormentas tropicales de una ferocidad inaudita arrasando costas que nunca antes habían conocido tal devastación, e incendios forestales que convierten vastas extensiones de tierra en paisajes apocalípticos. Case mencionó regiones por su nombre, y hoy son focos de esta furia natural. California, con su falla de San Andrés, siempre bajo monitoreo constante, fue señalada para Iquot. Terremotos violentos que romperían la tierra y cambiarían las costas para siempre Iquot, con partes de su costa oeste siendo Iquot, tragadas por el mar Iquot. ¿No es esto un eco de los crecientes temores sísmicos y la vulnerabilidad costera que enfrentan hoy? Pero hay más, un presagio aún más profundo que la ciencia comienza a validar, haciendo la advertencia de Case verdaderamente terrorífica. Él habló de un Iquot, cambio repentino en el campo magnético de la Tierra Iquot, de la Iquot, inclinación del eje terrestre Iquot. Durante décadas, esto fue descartado como fantasía. Sin embargo, hoy, los científicos observan con preocupación una Iquot, rápida migración del polo norte magnético hacia Siberia Iquot, un fenómeno sin precedentes en miles de años. La rotación de la Tierra se vuelve Iquot, menos estable Iquot, obligando a los sistemas GPS a actualizaciones constantes. ¿No es esto una confirmación directa de que algo fundamental está cambiando en la estructura misma de nuestro planeta, tal como Case lo vislumbró? Las consecuencias de este cambio de polos, según Case, serían devastadoras, Iquot. Regiones enteras desaparecerían Iquot, océanos se tragarían las costas Iquot, y los climas cambiarían Iquot, de la noche a la mañana Iquot. Él afirmó que Iquot, la mayor parte de Japón debía ir al mar Iquot. ¿Y qué hemos visto? Japón, una nación ya propensa a la actividad sísmica y volcánica, ha experimentado desastres que evocan sus palabras con una inquietante fidelidad, como el tsunami de 2011 y la crisis nuclear de Fukushima. Dijo que Iquot, la parte superior de Europa cambiaría en un abrir y cerrar de ojos Iquot. ¿Acaso las inundaciones masivas, las crisis energéticas y la inestabilidad política en regiones europeas en 2024 no sugieren que, incluso las naciones más desarrolladas no están a salvo? Esta es la angustia de la Tierra, una reacción violenta a la condición moral y espiritual de la humanidad. Case no lo vio como un castigo divino, sino como una respuesta natural, Iquot. La Tierra reacciona a la condición moral del ser humano Iquot. Esta es la ley del karma a escala planetaria. La Iquot, confirmación científica directa Iquot, de la profecía de Case sobre Iquot, el eje de la Tierra inclinándose Iquot, no es un misterio lejano, es una realidad que se despliega ante nuestros ojos. Una advertencia que nos obliga a reconocer que nuestra propia alma está en el espejo de un planeta en profunda agonía. Más allá de la furia geológica, Edgar Case vislumbró otra faceta de la inminente gran prueba, el colapso social y la intensificación de Iquot, guerras silenciosas Iquot, que dividirían a las naciones y a la humanidad misma. Sus advertencias, antes archivadas como Iquot, demasiado amenazantes Iquot, hoy se reflejan con una precisión aterradora en los titulares de 2024 y 2025. Revelando una verdad oculta sobre la fragilidad de nuestras civilizaciones. La profecía no solo habla de la Tierra, sino del alma de las naciones. Case predijo la Iquot, caída de naciones poderosas Iquot, no por invasiones externas directas, sino por la Iquot, corrupción interna, la decadencia moral o desastres inesperados Iquot. Aquí, el Iquot, espejo Iquot, se vuelve brutalmente claro, ¿acaso la creciente desconfianza en los líderes? La rampante corrupción en las altas esferas y la erosión de los valores éticos en muchas sociedades poderosas no ¿son los síntomas exactos que él describió? La arrogancia, la injusticia y el fracaso en cuidar a los más vulnerables, Case advirtió, llevarían a la ruina, tal como ocurrió con civilizaciones antiguas. Señaló una Iquot, fragmentación Iquot, particular de los Estados Unidos, no solo geográfica, sino Iquot, social Iquot. Él vio una Iquot, profunda división entre grupos de personas Iquot, que conduciría a disturbios y a una Iquot, pérdida de unidad Iquot. ¿No estamos viviendo precisamente eso?
La polarización política extrema, los conflictos culturales, la inestabilidad económica que alimenta la frustración y la violencia en las calles son el reflejo exacto de esta advertencia. Nueva York, una ciudad de Iquot, gran importancia espiritual Iquot, pero también un centro de riqueza y orgullo material, fue marcada para una Iquot, enorme agitación Iquot, física y económica. La ley del karma se manifiesta en la opulencia y el descuido. Pero las batallas modernas, según Case, serían más sutiles, más insidiosas. Describió un futuro donde las naciones poderosas se enfrentarían de Iquot, formas nuevas y silenciosas Iquot, utilizando Iquot, más la tecnología y la presión económica que las armas Iquot. ¿No es esto una descripción precisa de las Iquot, guerras cibernéticas Iquot, que paralizan infraestructuras, las Iquot, guerras comerciales Iquot, que reconfiguran las economías globales, y las Iquot, alianzas inestables Iquot, que cambian de un día para otro? Estas no son coincidencias. Son las piezas de un rompecabezas profético que encajan con una exactitud que provoca un reconocimiento Iquot, Shocking Iquot. Dentro de las Iquot, cartas prohibidas Iquot, encontramos un pasaje enigmático, Iquot. La serpiente se agitará en el norte, pero el fuego se elevará desde la tierra del silencio Iquot. Es la Iquot, serpiente en el norte Iquot, una alusión a las crecientes tensiones geopolíticas en la región ártica, donde Rusia extiende su influencia y los recursos son cada vez más disputados. Y el Iquot, fuego de la tierra del silencio Iquot, podría ser el surgimiento repentino de conflictos o desastres en lugares que antes se consideraban pacíficos o ignorados. Otro pasaje advierte, Iquot, el cielo hablará en lenguas y aquellos que no escuchen tropezarán en la oscuridad Iquot. Hoy, con la proliferación de noticias falsas, la desinformación masiva y la manipulación de la verdad en plataformas digitales, el Iquot, cielo Iquot, de nuestra información ciertamente Iquot, habla en muchas lenguas Iquot, confundiendo a aquellos que no buscan discernir la verdad. La Iquot, pérdida de confianza en el liderazgo Iquot, y la Iquot, fragmentación social Iquot, son síntomas de esta confusión. La advertencia de Case es clara, el colapso no siempre viene con estruendo, a veces llega en un susurro, en las fracturas silenciosas de una sociedad que ha olvidado su propósito común. Esta es la verdad oculta detrás de los titulares, una verdad que nos insta a despertar antes de que la Iquot, cuenta regresiva Iquot, llegue a su fin. Detengamos el torbellino de los desastres y los conflictos por un momento, y miremos hacia adentro. Porque Edgar Case, con su profunda sabiduría espiritual, no vio la calamidad externa como un evento aislado, sino como un reflejo directo del alma de la humanidad. Su práfesis más desgarradora y, a la vez, más esperanzadora, reside en la verdad ineludible de que Iquot, el mundo sufre por la falta de un propósito espiritual Iquot. Las inundaciones, los terremotos, las guerras silenciosas, la fractura social, todo ello, según Case, es el Iquot, espejo Iquot, de un malestar espiritual profundo, un destino que hemos forjado con nuestras propias elecciones. El profeta durmiente advirtió sobre una Iquot, crisis espiritual global Iquot, donde las personas se sentirían Iquot, perdidas, divididas y sin dirección Iquot. ¿Acaso no es ese el panorama de nuestro presente? Vemos un aumento alarmante en los problemas de salud mental, una búsqueda desesperada de significado en un mundo que parece haberlo perdido, conflictos morales profundos que desgarran nuestras sociedades, y una erosión palpable de la confianza en todas las instituciones. Esta es la manifestación externa de la desconexión interna, el eco de una humanidad que ha olvidado su origen y su propósito divino. La creencia central de Case era que Iquot, el mundo exterior es un reflejo directo de nuestras elecciones espirituales Iquot. La corrupción que asola las altas esferas, la avaricia que impulsa las economías, la injusticia que ignora a los pobres, la explotación que devora recursos sin compasión, y la creciente Iquot, separación entre la humanidad y Dios Iquot, o la fuente de toda vida, son las semillas de la Iquot, retribución espiritual Iquot, que ahora cosechamos. Case no predicaba una religión específica, sino una Iquot, ley espiritual universal Iquot, lo que damos, regresa a nosotros. Y cuando el odio, la codicia y la división dominan la sociedad, la destrucción sigue inexorablemente. Aquí encontramos un paralelismo escalofriante con las escrituras bíblicas. Case, un cristiano devoto, aunque sus visiones trascendían las doctrinas tradicionales, hablaba de una Iquot, separación espiritual Iquot, una división entre quienes viven desde la fe, la verdad y el servicio, y quienes quedan atrapados en el materialismo y la vanidad. Esto resuena poderosamente con la antigua enseñanza de Iquot, la cizaña y el trigo Iquot, de Iquot,
Las ovejas y los cabritos Iquot, un Iquot, juicio final Iquot, que no mide riqueza ni estatus, sino Iquot, la condición del alma Iquot. Es la crisis actual nuestra hora de rendición de cuentas, una oportunidad para la Iquot. ¿Reevaluación Iquot, de nuestro verdadero propósito? Los líderes motivados por el poder en lugar de la compasión, las economías construidas sobre la explotación, la creciente indiferencia hacia el sufrimiento ajeno, todo esto contribuye al malestar espiritual que se manifiesta como el caos que nos rodea. La advertencia es clara, a menos que regresemos a los valores fundamentales de la verdad, el amor, la justicia, la fe, la compasión y el servicio, enfrentaremos Iquot, consecuencias irreparables Iquot, que ningún gobierno o tecnología podrá evitar. Este es el llamado urgente a la reflexión, el momento de reconocer el propósito olvidado de la humanidad y comenzar el viaje de regreso a nuestra esencia espiritual antes de que sea demasiado tarde. El año 2026 no es solo un punto final, sino un Iquot, umbral Iquot. Más allá de esta fecha, Case vislumbró no el fin, sino una Iquot, reacción en cadena Iquot, implacable, donde un evento catastrófico desataría otro, llevando a la humanidad a un punto de no retorno. Es un destino que, si seguimos el camino actual, se vuelve inevitable. Esta es la culminación de la profecía, el pico de la amenaza que nos advierte que el tiempo para las medias tintas ha terminado. ¿Podemos romper esta cadena antes de que sea demasiado tarde, o estamos condenados a presenciar el dominó final? Case describió este proceso como una espiral descendente, donde las cosas ya no empeorarían lentamente, sino que Iquot, cambiarían de forma repentina Iquot. Terremotos, cambios climáticos, agitación política y social se entrelazarían, creando un caos interconectado que ningún poder terrenal podría detener. El mensaje es claro, la desintegración se acelera, y cada crisis se convierte en el catalizador de la siguiente. La Iquot, sensación de fatalidad Iquot, se intensifica si no hay una intervención espiritual profunda. Volvamos a la figura del Iquot, líder no nombrado Iquot, aquel al que hemos aludido en este recorrido, aquel que el título de nuestro vídeo conecta con Iquot, Trump Iquot. Case advirtió que este personaje, a pesar de sus discursos de Iquot, unidad Iquot, en realidad Iquot, sembraría la división Iquot. Esta es la trampa espiritual más insidiosa, una falsa promesa de paz y cohesión que, en su esencia, profundiza las fracturas del alma colectiva. Este tipo de liderazgo manipula el miedo y la ansiedad, prometiendo orden a cambio de la libertad y la verdad. ¿Es esta una referencia a los Iquot, falsos profetas Iquot, descritos en textos apocalípticos? ¿Aquellos que engañarán a muchos con palabras dulces pero corazones oscuros? La pregunta resuena con una urgencia palpable en cada ciclo electoral actual. Case fue enfático, Iquot, la verdad solo quedaría expuesta una vez que el daño estuviera hecho Iquot. Esto significa que muchos no verán la naturaleza engañosa de esta Iquot, falsa unidad Iquot, hasta que sus consecuencias sean irreversibles. Es un llamado a la Iquot, reflexión crítica Iquot, a la sabiduría para discernir entre la verdadera guía y la manipulación del poder. El año 2026, entonces, no es solo el año de los cambios físicos, sino un Iquot, desafío espiritual Iquot, definitivo que Iquot, dividirá a la humanidad Iquot, entre aquellos con un fundamento espiritual sólido y aquellos perdidos en el materialismo y la ilusión. Las conexiones con otras antiguas advertencias son ineludibles. Los Iquot, falsos profetas Iquot, de la Biblia, las Iquot, grandes mentiras Iquot, que oscurecerán la mente humana, las visiones de Nostradamus sobre un Iquot, gran monarca Iquot, que traería conflictos, o las profecías de Banga sobre líderes que prometen el oro y traen el hierro. Todos estos oráculos, a través de los siglos, resuenan con la advertencia de Case sobre un líder que, bajo la apariencia de un salvador, profundizaría la agonía de la humanidad. La Iquot, cuenta regresiva Iquot, no es solo para el año 2026, sino para el momento en que la humanidad deba elegir entre la verdad y la ilusión, entre la unidad genuina y la Iquot, falsa unidad Iquot, que nos arrastra al abismo. El reloj avanza, y el pico de esta Dark Prophecy se acerca. En medio de la profecía de caos y la advertencia de un futuro incierto, Edgar Case, con la compasión que caracterizaba su don, ofreció una luz de esperanza. Su mensaje final no fue de perdición, sino de purificación y renovación. Nos aseguró que el futuro Iquot no está escrito en piedra Iquot, y que Iquot puede cambiarse Iquot, a través de la acción espiritual individual y colectiva. Esta es la verdad oculta que nos ofrece Ancla, el despertar del alma es nuestra última y más poderosa defensa. Case vislumbró una Iquot, nueva tierra Iquot,
emergiendo de las cenizas del caos, pero solo Iquot, después de que un gran sufrimiento obligara a las personas a cambiar Iquot. Este dolor, explicó, no era un castigo, sino un catalizador, Iquot. El dolor rompería el orgullo y la pérdida abriría los corazones, Iquot. Es a través de esta purificación que la humanidad finalmente comenzaría a vivir de acuerdo con principios divinos. La ayuda mutua, la búsqueda de la verdad, el honor de lo sagrado en la vida. Es un renacimiento, un destino que podemos abrazar si elegimos escuchar el llamado del alma. Dentro de sus lecturas, se encuentra un concepto profundamente reconfortante, los Iquot, refugios seguros Iquot, o Iquot, zonas seguras Iquot. Case afirmó que ciertas áreas del mundo permanecerían protegidas durante los tiempos caóticos, pero no por su geografía, ni por defensas físicas, sino por la Iquot, vibración espiritual de las personas que vivían allí Iquot. Estos lugares se convertirían en Iquot, espacios de curación y renacimiento Iquot, no solo de supervivencia. Aquí, el Iquot, espejo Iquot, nos dice que nuestra propia energía espiritual es la verdadera fortaleza. Nuestra compasión y fe son los muros más impenetrables. ¿Es esta una llamada a construir comunidades de luz en medio de la oscuridad? Introdujo la idea de Iquot, los fieles Iquot, individuos sencillos, dispersos por el mundo, pero espiritualmente preparados para ayudar a sanar después de la tormenta. No los llamó héroes, sino aquellos con el corazón alineado con Dios, quienes no solo sobrevivirían, sino que Iquot, ayudarían a renovar la tierra Iquot. Esta es la promesa de que, incluso en el Apocalipsis, hay un propósito divino, y que hay quienes serán guiados para ser los constructores de un nuevo amanecer. La visión de Case de esta nueva tierra es una de Iquot, claridad espiritual, unidad global y paz Iquot, donde surgirían nuevos sistemas en la medicina, la educación y el liderazgo, fundamentados en el servicio y la compasión, reemplazando la codicia y el control. Los niños serían criados con propósito, las familias regresarían a la fe, y las personas se sentirían verdaderamente conectadas, no solo entre sí, sino con la fuente divina. Esta es la visión de la Iquot, esperanza Iquot, que se nos ofrece, un destino de armonía que, aunque difícil de alcanzar, está al alcance de nuestra elección espiritual. La Iquot, cuenta regresiva Iquot, también es un despertar. Hemos viajado a través de las sombrías profecías de Edgar Cayce, hemos confrontado las inminentes advertencias para el año 2026, hemos visto los reflejos de un líder divisivo en nuestro tiempo, y hemos sentido la angustia de una tierra en convulsión. Pero el mensaje final de Cayce no es el de la desesperación, sino el de la emancipación. Es una Iquot, llamada urgente a la acción Iquot, un recordatorio que nos dice que el poder para cambiar nuestro destino reside, no en los gobiernos o la ciencia, sino en el santuario de nuestra propia alma. Cayce reiteró una verdad simple y profunda, Iquot, el espíritu es la vida. La mente es el constructor y lo físico es el resultado Iquot. Esto significa que el mundo exterior, con todas sus tormentas y sus promesas, es un Iquot, espejo directo Iquot, de nuestras elecciones espirituales colectivas. No somos víctimas indefensas del destino, somos co-creadores de nuestra realidad. ¿Qué estamos construyendo con nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras intenciones? Para aquellos que buscan un Iquot, escudo espiritual Iquot, contra las turbulencias que se avecinan, Cayce ofreció pasos claros y prácticos. No se trata de preparaciones físicas o de acumulación de bienes materiales, sino de una Iquot, revolución interior Iquot, regresar a la oración, practicar el perdón incondicional, cultivar la compasión por los demás, dedicarse al servicio desinteresado, y buscar incansablemente la verdad, el amor, la justicia y la fe. Estas son las verdaderas protecciones en tiempos de caos. ¿Es este el momento de una Iquot, despertar global Iquot, una oportunidad para realinear nuestra brújula moral? El profeta durmiente vislumbró una humanidad que, después de la purificación, construiría Iquot, nuevos sistemas Iquot, en la medicina, la educación y el liderazgo, donde el servicio y la compasión reemplazarían a la codicia y el control. Los líderes de esta Iquot, nueva tierra Iquot, no serían impulsados por el poder o la riqueza, sino por la humildad y la sabiduría, emergiendo silenciosamente de lugares inesperados. Es una visión de transformación total, un destino hacia la armonía que se construye desde el interior. La promesa final de Cayce es para Iquot, quienes caminan en la verdad Iquot. Ellos Iquot, no serán librados de toda dificultad Iquot, la vida seguirá siendo un desafío, Iquot, pero sí de la desesperación Iquot. Y lo que es más importante, ellos Iquot, ayudarán a reconstruir lo que otros no pudieron sostener Iquot.
No son héroes en el sentido mundano, sino Iquot, los fieles Iquot, aquellos que mantienen su corazón alineado con lo divino. Iquot, después del sacudimiento vendrá la sanación, después del fuego, la renovación Iquot. Tu elección, ahora, es la que definirá tu futuro. ¿Ignorarás esta advertencia, o escucharás el llamado a despertar tu alma? Te invitamos a reflexionar profundamente sobre estas verdades ocultas. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal para seguir explorando estas revelaciones, a compartir este vídeo con aquellos que sientes que necesitan escuchar este mensaje, y a dejar tus pensamientos en los comentarios. Somos una comunidad que escucha y aprende junta. Que tu viaje espiritual te guíe y que tus elecciones te fortalezcan, porque tu alma es el Iquot, escudo espiritual Iquot, definitivo y el camino hacia una tierra renovada. Que la bendición divina te acompañe hoy y siempre. Hemos recorrido juntos el sendero de las advertencias. Hemos mirado fijamente a la cara de las profecías que se despliegan ante nuestros ojos. Pero la visión de Edgar Cayce, el profeta durmiente, no es un veredicto de condenación. No es para infundir terror, sino para inspirar preparación. Una preparación que no se mide en bienes materiales, sino en la fortaleza de nuestro espíritu. Porque incluso cuando los cimientos del mundo tiemblen, cuando las naciones se fragmenten y la verdad se confunda, aquellos con el corazón alineado con la divinidad hallarán un refugio inquebrantable. No en lugares físicos, sino en la santidad de su propia alma. La oscuridad más profunda solo sirve para hacer brillar con mayor intensidad la luz de la fe. Este es el mensaje de esperanza que emerge del Apocalipsis, una nueva tierra espera, forjada por un despertar colectivo. Que la verdad ilumine tu camino y la compasión guíe tus pasos. Que tu espíritu sea un faro en la tormenta, y tu fe, el ancla inamovible que te conecte con lo divino. Juntos, podemos elevar la vibración del planeta, una elección a la vez. Si este mensaje ha resonado en lo más profundo de tu ser, si sientes la urgencia de estas verdades, te imploramos, comparte este vídeo. Ayuda a despertar a otros. Permite que esta advertencia, y esta promesa, lleguen a más almas antes de que sea demasiado tarde. Y ahora, para sellar nuestro compromiso con la verdad y la luz, te pedimos un micro compromiso. Deja un comentario abajo con la palabra Iquot, amén Iquot. Que sea un ancla espiritual, un eco de nuestra fe colectiva resonando en el éter. Que la paz de Dios te envuelva hoy y siempre. Que tu corazón encuentre serenidad en la verdad.